En el hospital el millonario observaba a su hijo inconsciente, rodeado de máquinas y silencio. Fue entonces cuando la limpiadora se acercó, con la mirada firme y la voz serena. «Puedo curarlo». Él se rió, incrédulo, y respondió con ironía. «Si lo logras, me caso contigo». Lo que no imaginaba era que aquella mujer cambiaría no solo el destino del niño, sino también el suyo. La habitación del hospital estaba sumida en un silencio que dolía. Solo el sonido constante de los monitores rompía la quietud, con sus pitidos rítmicos que parecían burlarse de la esperanza. Hacía 3 días que Gustavo estaba allí, inmóvil, inconsciente, con el rostro pálido y los labios amoratados. El niño que antes corría por los jardines de la mansión ahora parecía un ángel dormido, atrapado entre la vida y la nada. César, su padre, pasaba las noches sentado junto a la cama, las manos entrelazadas, la mirada perdida en recuerdos que llegaban como cuchilladas. Aún veía la escena repitiéndose en su mente. El niño intentando llamarlo en medio de la noche, la respiración fallando, los ojos volteándose, el cuerpo temblando. «Papá», murmuró antes de desmayarse en los brazos del guardia. El pánico se apoderó de la mansión. César lo cargó en brazos, atravesó la ciudad a toda velocidad, prometiéndole a Dios que daría todo, absolutamente todo, si su hijo abría los ojos de nuevo. Pero pasaron los días y los médicos se rindieron. «Hicimos todo lo que pudimos, señor César», dijeron. «Todo, menos lo imposible». Esa tarde, el sol ya se ponía cuando César se encontró solo en la habitación. El traje arrugado, las ojeras profundas, el rostro cansado de tanto no dormir. Miraba a su hijo y susurraba con la voz entrecortada: «Mi pequeño, regresa conmigo, por favor. Papá hará lo que sea necesario, solo vuelve». Las lágrimas corrían sin que intentara ocultarlas. El millonario que mandaba en el mundo ahora le rogaba a un niño inconsciente. Fue en ese instante que una voz inesperada surgió detrás de él. Ya intentó cambiarle la medicación. César se volteó, irritado. En la puerta, una mujer sencilla, con uniforme de limpieza y un balde en la mano, lo observaba con cautela. «¿Qué dijo?», preguntó incrédulo. «Disculpe que me meta, pero trabajo aquí desde hace muchos años. He visto casos parecidos. Él no parece estar reaccionando al tratamiento. Parece que su cuerpo está luchando contra el medicamento, no contra la enfermedad». César soltó una risa amarga, sarcástica. «¿Ahora resulta que usted es doctora?». «No, señor. Pero estudio medicina por mi cuenta desde que mi hijo enfermó. He aprendido más observando que mucha gente con diploma». Habló con calma, los ojos firmes, sin desafiar, solo afirmando una verdad simple, casi humilde. César caminó hacia ella, tenso, y señaló al hijo. «Usted no entiende, ese niño es todo lo que tengo. Todos los médicos de este hospital se rindieron, y ahora ¿aparece una limpiadora diciendo que puede curarlo?». Beatriz respiró hondo. «No dije que puedo curarlo. Dije que sé qué hacer. La decisión es suya, señor, déjeme intentarlo, o siga esperando a alguien que ya se dio por vencido». Hubo un silencio pesado, como si el tiempo se detuviera. La mirada de César oscilaba entre la desconfianza y la desesperación. Entonces dio un paso al frente y dijo, casi en un susurro ronco: «Si salva a mi hijo, me caso con usted». Beatriz lo miró sin parpadear, solo asintió. «No me interesa el matrimonio, señor. Me interesa su vida, pero acepto su palabra». Ella se acercó a la cama, dejó el balde a un lado y se lavó las manos con cuidado. Observó el suero, los tubos, el monitor. Tocó el pulso del niño con delicadeza y el ceño fruncido mostraba concentración. Luego miró al padre. «Ese medicamento está intoxicando su cuerpo. Tengo que quitarlo de inmediato». «¿Cómo piensa hacerlo?», exclamó César. «Con lo que tengo». Beatriz sacó del bolsillo una pequeña jeringa de vidrio y un frasco de solución salina. Había aprendido a usarlos con enfermeros
que durante los turnos nocturnos le enseñaban a cambio de café y charla. Con cuidado, sustituyó el líquido del suero e inició un suave masaje en el pecho del niño, repitiendo en voz baja: «Vamos, pequeño, respira. Tu cuerpo es más fuerte de lo que crees. Vas a volver». César la observaba, dividido entre el escepticismo y la esperanza desesperada. «Esto es una locura», pensaba. «Pero ¿y si funciona?». El silencio se prolongó, hasta que un sonido diferente rompió la tensión. El monitor pitó de forma irregular, luego constante. Los párpados del niño temblaron. Beatriz intensificó los movimientos, con lágrimas contenidas en los ojos. «Vamos, Gustavo, demuestra que sigues aquí». El niño respiró hondo, un suspiro tembloroso, como quien despierta de un sueño demasiado largo. El padre se incorporó de un salto. «Gustavo», llamó con la voz temblorosa. Sus manos apretaban las del hijo, desesperadas por una señal. Y entonces ocurrió el milagro. Los párpados se abrieron despacio, revelando ojos cansados, pero vivos. El niño miró alrededor, confundido, y murmuró: «¿Papá?». César soltó un grito entre el llanto y la risa. Beatriz dio un paso atrás con el corazón latiendo con fuerza. El hombre se inclinó sobre la cama, abrazando al niño con toda la fuerza que el amor y el miedo acumulados le permitían. «Hijo mío, Dios mío, regresaste a mí». Las lágrimas caían sin control, lavando años de orgullo y soledad. Beatriz giró el rostro discreta, limpiando sus propios ojos con el dorso de la mano. Afuera, el sol se despedía, dorando la habitación con una luz que parecía celebrar un renacimiento. Los días siguientes parecían un sueño confuso. Todo el hospital hablaba de lo ocurrido, del niño que despertó de un coma inexplicable y de la mujer que, contra toda lógica, lo había traído de vuelta. Los médicos intentaban explicar, pero nadie sabía con certeza qué había hecho Beatriz. César, por su parte, parecía haber vuelto a su vieja armadura. El traje impecable, el semblante frío y la postura de quien necesita retomar el control de su propia narrativa. Caminaba por los pasillos sin mirar a los lados, fingiendo que nada extraordinario había sucedido. Beatriz, aún con su sencillo uniforme, barría el piso cerca de la enfermería cuando lo vio pasar. El niño, ahora despierto, reía con una enfermera, el rostro lleno de vida. Era el sonido más hermoso que ella había escuchado. Por un instante, pensó en acercarse, tal vez solo para ver si él la recordaba. Pero antes de poder dar un paso, apareció César. Su mirada se cruzó con la de ella por un segundo, demasiado rápido, como quien intenta borrar un recuerdo incómodo. Aún así, ella sonrió tímidamente. «Buenos días, señor César». Él dudó, miró a su alrededor y respondió en voz baja, casi impaciente: «Beatriz, necesitamos hablar». El tono seco la hizo bajar la mirada. Caminaron hasta una sala vacía, lejos de las miradas curiosas. Dentro, el silencio era cortante. Beatriz acomodó las manos sobre el delantal, nerviosa pero esperanzada. «Solo quería saber cómo está Gustavo. ¿Durmió bien? La presión se mantuvo estable». César la interrumpió con un gesto brusco. «Está bien, y seguirá así». «Pero sobre lo que dije, sobre el matrimonio». Beatriz tragó saliva. «Usted prometió, recuerda, dijo que si yo lo salvaba». Él la interrumpió con frialdad, ahora con una sonrisa burlona. «Sí, lo prometí, y funcionó. No es cierto. Usted creyó. Hizo lo que yo necesitaba. Fue un buen trato». Las palabras la golpearon como un golpe físico. Por un instante, ni siquiera respiró. Solo el reloj de la pared marcaba el tiempo, con un tic metálico que sonaba como una burla. «¿Usted te está diciendo que me engañó a propósito?». Su voz vaciló. César sonrió apenas arrogante. «Dije lo que tenía que decir para salvar a mi hijo. No esperaba en serio que me casara con una empleada de limpieza, ¿verdad?».
Tenga sentido común, Beatriz. Ella se puso pálida. Los ojos se llenaron de lágrimas, pero mantuvo la postura. Yo no le pedí nada, señor César. Solo hice lo que creí correcto. Él desvió la mirada, impaciente. Agradezco lo que hizo. Pero matrimonio, seamos racionales. Solo fue una manera de motivarla. Si no fuera por eso, quizá mi hijo estaría muerto. Así que sí, mentí, y lo haría de nuevo. Ella rió, pero el sonido salió triste, roto. Las promesas hechas en la desesperación son las únicas que revelan quiénes somos de verdad, Señor. Por un instante, la mirada de él vaciló. El recuerdo de su hijo abriendo los ojos lo golpeó como un puñetazo en el estómago, pero el orgullo habló más fuerte. César enderezó los hombros, recuperando su tono de autoridad. Recibirá una compensación, algo justo. Puede dejar su número en administración. Beatriz sintió que el rostro le ardía. El corazón le latía tan fuerte que parecía retumbarle en los oídos. «¿Compensación?», repitió casi sin voz. «No salvé a su hijo por dinero. Lo hice porque era un niño, porque merecía vivir». Él se dio la vuelta, la voz firme pero fría como piedra. «Entonces debe entender que hizo lo correcto. Y eso ya es suficiente». Ella se quedó allí, parada, sin poder mover las manos. La puerta se cerró detrás de él, y el sonido del cerrojo sonó como una sentencia. Beatriz respiró hondo, intentando contener las lágrimas. Afuera, el pasillo seguía con su ritmo normal. Pasos apurados, conversaciones bajas, el ruido distante de un carrito metálico. Nadie imaginaba que, en ese instante, una mujer humilde tenía el corazón hecho pedazos en silencio. Aún así, levantó la cabeza, se limpió el rostro con el antebrazo y volvió al trabajo. El piso debía seguir limpio, incluso cuando el alma estaba cubierta de dolor. Mientras tanto, César caminaba hacia su auto. Dentro de él, algo insistía en cuestionar lo que acababa de hacer, pero pronto ahogó el pensamiento, como quien apaga un incendio antes de que crezca. «Era necesario», murmuró para sí, ajustando el reloj en la muñeca. Del otro lado del hospital, Beatriz barría el pasillo donde Gustavo jugaba. Al verla, el niño saludó con la mano, sonriendo. Ella respondió el gesto, pero sin acercarse. Había promesas que dolían más cuando se recordaban. Durante algunos días, César vivió como si nada hubiera pasado. Convencido de que el tiempo borraría cualquier recuerdo del episodio con Beatriz, volvió a la mansión con la cabeza en alto, rodeado de lujo y silencio. Los empleados evitaban mirarlo a los ojos, pero él interpretaba eso como respeto, no como vergüenza. La gente olvida rápido, se decía, mientras tomaba café en la terraza, leyendo los titulares sobre inversiones y ganancias. En el fondo, creía que la mentira que le había dicho a la limpiadora había muerto allí, en aquel pasillo del hospital. No imaginaba que alguien del otro lado de la puerta lo había escuchado todo. Aquella tarde fatídica, mientras humillaba a Beatriz, una enfermera observaba desde la sala contigua. Se quedó en shock al escuchar la crueldad con la que él hablaba. Su celular estaba en el bolsillo, aún grabando un informe de voz que hacía momentos antes. Cuando se dio cuenta de lo que ocurría, mantuvo la grabación sin que nadie lo notara. Durante días, dudó si debía publicarlo. Pero cuando vio a Beatriz siendo ignorada y burlada por sus compañeros, tratada como si hubiera inventado todo, decidió actuar. Subió el video a las redes sociales con una leyenda simple: la verdad sobre el hombre que mintió a la mujer que salvó a su hijo. En pocas horas, todo el país lo estaba viendo. La grabación era clara, cruel, imposible de negar. La voz de César sonaba nítida. «Usted creyó. Fue un buen trato». Ese fragmento se volvió viral, acompañado de su risa enseguida. La indignación se extendió como fuego. Comentarios, videos, noticias. Empleada de limpieza salva a un niño y es engañada por un millonario. El hombre que hizo una promesa falsa para vivir un milagro. El nombre de César Moreira
antes sinónimo de poder y éxito, ahora era símbolo de traición y arrogancia. En la mansión veía los reportajes intentando mantener la compostura. Llamaba a abogados, gritaba a sus asesores, culpaba a los periodistas. «Esto es difamación», gritaba, aunque sabía que era verdad. Su equipo de imagen renunció, los accionistas se alejaron y grandes empresas rompieron contratos millonarios. El imperio que había construido durante décadas se derrumbaba en cuestión de horas. Aún así, el golpe más cruel vino de donde menos lo esperaba, desde dentro de su propia casa. Gustavo, el niño que había despertado del coma, estaba en el sofá, viendo la misma grabación en el noticiero. Su mirada, antes dulce, ahora estaba cargada de decepción. Cuando su padre entró a la sala, el niño no apartó los ojos de la pantalla. Su voz salió firme, aunque temblorosa. «¿Es verdad, papá? ¿Le mentiste a ella?» César dudó. «Hijo, yo hice lo que tenía que hacer para salvarte». El niño apretó los puños, respirando con dificultad. «Para salvarme, lastimaste a quien me salvó. Eso no es amor, eso es egoísmo». César intentó acercarse, pero Gustavo se alejó, con las lágrimas cayendo sin que las limpiara. «Ella creyó en ti, papá. Y tú te burlaste de ella. Escuché la grabación, te reíste de ella». Su voz se quebró entre la rabia y el dolor. «¿Cómo pudiste hacer eso? Ella solo quería ayudar». El silencio en la sala se volvió insoportable. El padre intentó tocarle el hombro, pero el niño retrocedió con los ojos llenos de lágrimas, aunque firmes. «Ya no quiero ser tu hijo». César se quedó helado. Ningún insulto, ninguna noticia, nada de lo que venía de la prensa lo había herido tanto como esas palabras. Las lágrimas caían de los ojos del niño, pero su mirada era decidida. «Tú me enseñaste que quien tiene dinero puede todo, pero ahora entendí. Solo tienes dinero porque no tienes corazón». Subió corriendo las escaleras, sus pasos resonando como martillazos. Horas después, cuando César fue a buscarlo, el cuarto estaba vacío, la cama desordenada, su abrigo favorito desaparecido, la ventana abierta. En el suelo un dibujo, él, su padre y Beatriz tomados de la mano, pero el rostro del padre estaba tachado con una línea negra de lápiz. Afuera, la noche caía sobre la ciudad. Un taxi se detuvo frente al hospital. Dentro, un niño con una mochila en la espalda sostenía un papel doblado con una dirección escrita a mano. Cuando las puertas se abrieron, Gustavo corrió por el vestíbulo y preguntó jadeando: «¿La señora Beatriz todavía trabaja aquí?» La recepcionista señaló el pasillo, y él corrió por allí hasta encontrarla limpiando el piso cerca del área pediátrica. Al verlo, Beatriz soltó el balde. El impacto duró un segundo. Luego vino el abrazo. Gustavo se acurrucó en sus brazos llorando. «No quiero volver allá, solo me siento seguro contigo». Ella lo abrazó con ternura, el corazón apretado. «Shh, está bien, mi amor, ya estás conmigo». Al fondo del pasillo, el sonido de las escobas y los pasos desapareció. Y en ese instante, ella comprendió que el destino acababa de poner en sus manos algo mucho más grande que una promesa rota. El amanecer trajo más que luz, trajo incertidumbres. Beatriz pasó la noche despierta, sentada junto a la cama de Gustavo, observando al niño dormir con el rostro tranquilo, finalmente en paz. Cada respiración suya parecía un milagro silencioso. Su corazón oscilaba entre el miedo y la ternura. Sabía que el padre vendría a buscarlo y que tarde o temprano la policía tocaría esa puerta. Pero en ese instante, el simple hecho de que el niño estuviera allí, respirando bajo el mismo techo que ella, hacía que todo valiera la pena. Él no debería cargar con ese dolor solo, pensó, acomodando la cobija sobre su pequeño cuerpo. Las horas siguientes fueron confusas. Las autoridades llegaron al hospital. La desaparición de Gustavo estaba en todos los noticieros. Un asistente social y 2 policías encontraron al niño en la sala de descanso, comiendo pan y leche. Beatriz se quedó inmóvil,
el corazón acelerado. ¿Soy yo quien debe responder por él?, preguntó, intentando contener la voz temblorosa. El niño, al notar la situación, corrió hacia ella y la abrazó por la cintura llorando. «No quiero irme con ellos. Por favor, no me quiten de ella». La fuerza con la que se aferraba a la mujer conmovió incluso a la gente más rígido de la sala. Los reportes comenzaron a investigarse. Las pruebas contra César circulaban por todos los medios, y la grabación de la humillación se había convertido en pieza central de las investigaciones. El nombre de Beatriz ahora aparecía en titulares como «La mujer que salvó a un niño y lo perdió todo». En medio de la presión mediática y la conmoción pública, el tribunal le concedió la custodia provisional del niño hasta que la situación fuera revisada. Al escuchar la decisión, Beatriz apenas podía creerlo. «¿Eso significa que puedo quedarme con él?», preguntó incrédula. El asistente social solo sonrió. «Por ahora sí, y creo que él no quiere que sea diferente». Esa noche, Gustavo durmió en un cuarto pequeño pero lleno de calidez. Las paredes eran sencillas, el colchón demasiado blando para alguien que venía de una mansión fría. Beatriz lo observaba jugar con un juguete viejo, de plástico gastado, que guardaba de su propio hijo, uno que la vida le había arrebatado demasiado pronto. Cuando el niño se durmió, ella permaneció sentada a su lado, sin poder apartar la mirada. «Dios, si esto es un error, que sea el más hermoso de mi vida», susurró conmovida. Afuera, la lluvia comenzaba a caer, pero su corazón, por primera vez en años, estaba liviano. Los días siguientes trajeron una rutina simple y dulce. Beatriz llevaba a Gustavo a la escuela, le preparaba el almuerzo, y él la ayudaba con la limpieza del hospital por las tardes. Pequeños gestos, como el niño intentando cargar el balde o limpiando los vidrios junto a ella, llenaban a la mujer de orgullo. «No necesitas hacer esto, mi amor», le decía, y él respondía con una sonrisa tímida. «Quiero aprender de usted. Usted me salvó 2 veces». Cada palabra suya era una curita en el alma de ella, un recordatorio de que el dolor sí podía transformarse en amor. Poco a poco, la risa del niño empezó a llenar los espacios que antes eran solo silencio. El modesto departamento se convirtió en un hogar. Las paredes, que antes parecían grises, ahora reflejaban color y vida. Beatriz le enseñaba a cocinar arroz, a separar la basura, a cuidar las plantas en la ventana. Y él, curioso, la hacía reír con preguntas que parecían venir de un adulto disfrazado de niño. «Tía Beatriz, ¿el amor es como una medicina? ¿Cura todo?», ella respondió sin pensarlo. «No todo, pero cura lo que más duele». Él sonrió, apoyando la cabeza en su brazo. «Entonces usted es mi medicina». El tiempo había pasado, pero la culpa no dejaba dormir a César. Las noches se volvían largas, silenciosas, pobladas de recuerdos que insistían en regresar. La promesa, la mentira, la mirada de Beatriz cuando descubrió la verdad. La imagen de su hijo huyendo de casa era el castigo más cruel. Ningún número, ningún contrato, ninguna cifra lo consolaba. La soledad resonaba por las paredes de la mansión como un recordatorio de todo lo que había perdido. «Mentí para salvar su cuerpo», pensaba, y terminé matando lo más puro que había entre nosotros. Por primera vez en su vida, el millonario no sabía qué hacer. Días después se enteró a través de un periódico de que Beatriz había recibido la custodia provisional de Gustavo. Su corazón se aceleró al ver la foto. El niño sonriendo junto a ella, sosteniendo un papalote colorido. Aquella imagen lo golpeó como un puñetazo. «Se ve feliz, y yo ni siquiera recuerdo el sonido de su risa», murmuró. Movido por un impulso que ni él entendía, César tomó el auto y fue hasta el barrio sencillo donde ella vivía. En cada calle recorrida se sentía más pequeño. El hombre que antes lo compraba todo ahora se encogía frente a una puerta de madera con pintura descascarada. Beatriz abrió cuando escuchó el timbre. Su rostro se congeló por un instante al verlo allí.
¿Qué quiere, señor?, preguntó, sin agresividad, pero con la voz baja y contenida. Él se quitó el sombrero, vacilante. «Oh, lo quiero ver a mí, hijo». Gustavo, al oír la voz, apareció en el pasillo. Sus ojos se abrieron de par en par, pero su cuerpo permaneció firme, inmóvil. César se acercó despacio. «Hijo, yo vine a verte. Te he extrañado». El niño lo miró fijo y respondió con la sinceridad cortante que solo un niño puede tener. ¿Extrañó a mí o a su imagen en las revistas? La pregunta quedó flotando en el aire, pesando más que cualquier acusación. César tragó saliva, luchando por contener las lágrimas. «Me equivoqué, hijo. Me equivoqué mucho, pero te juro que estoy intentando cambiar». El niño desvió la mirada, negando con la cabeza. «La tía Beatriz dice que todos pueden cambiar, pero todavía no lo veo en usted». Beatriz intervino suavemente, poniendo una mano sobre su hombro. «Gustavo, escucha a tu padre. A veces el arrepentimiento tarda en aprender a hablar». El hombre la miró, sorprendido por su calma. Ella continuó. «Nunca quise separarlos, solo intenté proteger al niño del dolor que usted causó». Él bajó la cabeza, avergonzado. «Lo sé, y por eso estoy aquí». César respiró hondo, sacó un sobre del bolsillo y lo colocó sobre la mesa. «Aquí hay una propuesta. Quiero asegurar un futuro para los dos. Dinero, seguridad, lo que sea necesario. No quiero que les falte nada». Beatriz lo miró, y el silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Dio un paso al frente, lo miró a los ojos y respondió con firmeza. «Usted me ofreció matrimonio como si fuera un premio, ¿y ahora quiere comprar mi dignidad? Yo no estoy en venta». César intentó responder, pero la voz se le quebró. «Solo quería reparar». Ella lo interrumpió, serena pero firme. «El dinero no repara el carácter, y el perdón no se compra. Se conquista, señor César». Esa frase lo desarmó por completo. El sobre seguía sobre la mesa, intacto, como un símbolo de todo lo que ya no podía controlar. Beatriz lo acompañó hasta la puerta, manteniendo la compostura. Antes de salir, miró a Gustavo, que lo observaba desde lejos. El niño dudó, dio un paso, pero se detuvo. «Papá, la señora Beatriz está intentando ayudarme a perdonarte, pero tú también tienes que ayudarte a ti mismo». Las palabras simples, dichas con dulzura y dolor, fueron el golpe final en el muro de orgullo que César aún sostenía. Solo asintió, incapaz de responder. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Beatriz se quedó parada unos segundos, respirando hondo. Miró el sobre, luego al niño. Gustavo la observaba en silencio, los ojos llenos de lágrimas. Ella se agachó, le limpió una lágrima con el pulgar y susurró. «A veces amar a alguien es decir que no cuando todo en ti quiere decir que sí». Él apoyó la cabeza en su hombro, y los dos se quedaron así, abrazados, mientras la noche caía por la ventana. Afuera, la ciudad seguía indiferente, pero en ese pequeño hogar comenzaba a nacer algo nuevo, algo que ni el dinero ni el arrepentimiento podían comprar. En los días siguientes, algo empezó a cambiar en César. Las palabras de su hijo, simples, pero afiladas como un cuchillo, resonaban en su mente sin cesar. «Tú también tienes que ayudarte a ti mismo». Era una frase corta, pero tenía el peso de una sentencia. Por primera vez, el hombre que siempre había mandado en todos no sabía a quién recurrir. El espejo ya no mostraba el rostro confiado de un millonario, sino el de alguien que se había perdido de sí mismo. En ese silencio amargo, entendió. Lo que necesitaba curar no era la imagen ni los negocios, sino el corazón. Entonces decidió buscar a su hijo de nuevo. Llegó a la casa de Beatriz sin avisar, con un semblante diferente. Ya no traía traje ni reloj caro. Solo una camisa sencilla, las mangas dobladas y las manos vacías. Gustavo lo vio desde la reja y se quedó callado. César se acercó sin prisa. «¿Puedo pasar?», preguntó. El niño miró a Beatriz, que asintió levemente.
Dentro de la casa, el hombre se sentó a la mesa y antes de decir palabra alguna, respiró profundo. Hijo, quiero ser alguien a quien puedas respetar, pero no sé por dónde empezar. Gustavo lo observó con una mirada tranquila y demasiado seria para su edad. Después de un rato, respondió: empieza haciendo lo que los demás hacen por ti. César frunció el ceño, confundido. ¿Cómo así? El niño se levantó, cruzó los brazos y explicó: la señora Beatriz limpia el hospital todos los días. La gente allá cuida a los demás. Si quieres ser mi papá de verdad, empieza cuidando a alguien también. El silencio llenó la sala. Beatriz, que escuchaba desde la cocina, dejó de hacer lo que estaba haciendo. Esas palabras parecían venir de un lugar más grande que el propio niño. César bajó la cabeza, conmovido. Cuidar de los demás. Nunca he hecho eso en mi vida. Gustavo sonrió levemente. Entonces hoy es un buen día para empezar. Al día siguiente, César apareció en el hospital. La gente lo reconoció. Algunos susurraron, otros lo miraron con desprecio. Pero él no respondió nada. Se dirigió al área de voluntariado y pidió ayudar. Póngame donde sea necesario, le dijo al coordinador. El hombre lo miró con desconfianza, pero aceptó. Horas después, el exmillonario estaba lavando platos en la cocina del hospital, con un delantal arrugado y el rostro sudoroso. El agua caliente corría sobre las manos que antes solo firmaban cheques. Es solo jabón y espuma, murmuró para sí, pero parece que también estoy limpiando algo por dentro. Con el paso de los días, César se involucró cada vez más. Limpiaba pasillos, empujaba sillas de ruedas, servía bandejas, recogía basura. La gente comenzó a acostumbrarse a su presencia, ya no como el hombre poderoso de las noticias, sino como alguien que estaba intentando redimirse. A veces, al final del turno, se quedaba observando a los niños hospitalizados jugar en el área pediátrica. Esas risas le hacían pensar en Gustavo, y la nostalgia le apretaba el pecho. Beatriz lo veía desde lejos, en silencio. No intervenía, no lo elogiaba, solo observaba, esperando saber si ese cambio venía del alma o de la culpa. Una tarde, mientras empujaba a un paciente anciano hacia fisioterapia, César escuchó a un niño en el pasillo decir: «Mamá, es él, el hombre que la señora Beatriz salvó». El comentario lo hizo detenerse. El anciano en la silla preguntó: «¿Y es verdad, joven?». César respiró hondo y respondió: «Sí, es verdad, y fue lo mejor que me ha pasado». El viejo sonrió. «Entonces agradézcale a ella, y a Dios por todavía tener tiempo de enmendar». Esa frase se quedó resonando dentro de él, suave y pesada al mismo tiempo. Por primera vez, César se sintió pequeño, y en paz con eso. Esa noche, de vuelta en la casa sencilla de Beatriz, el hombre entró con las manos oliendo a desinfectante y la mirada diferente. Gustavo lo esperaba en la mesa con el cuaderno de la escuela abierto. «¿Y entonces, cómo te fue hoy?». César sonrió levemente. «Aprendí que lavar platos es más difícil que dirigir una empresa». El niño rió, y Beatriz observó la escena con los ojos llenos de lágrimas. Había algo nuevo en ese hogar, algo que no se compraba, no se prometía, solo se vivía. Era una noche común en el hospital, o al menos eso parecía. El turno estaba tranquilo, y César lavaba bandejas en la cocina, concentrado, cuando las luces comenzaron a parpadear. El sonido estridente de la alarma de incendio cortó el aire como una sirena de guerra. La gente corría por los pasillos, y un denso olor a humo empezó a invadir el ambiente. «¡Ala infantil!», gritó una enfermera, aterrada. César sintió que la sangre se le helaba. Sin pensarlo dos veces, dejó lo que hacía y corrió hacia el pasillo envuelto en humo. El caos era absoluto. Los niños lloraban, los enfermeros trataban de organizar la evacuación, pero el humo se extendía demasiado rápido. Un cortocircuito había provocado un incendio en el área pediátrica, justo donde los niños dormían. César cubrió su rostro con el brazo
y atravesó el pasillo tosiendo, con los ojos ardiendo. ¿Hay alguien ahí?, gritó. Una voz infantil respondió débil, pidiendo ayuda. Ese sonido lo guió hasta una habitación donde 3 niños estaban atrapados bajo un mueble caído. Sin dudarlo, comenzó a empujar el armario, sintiendo los músculos arder. La madera cedió con un crujido y logró liberar a los pequeños. Uno lloraba, otro temblaba en silencio y el tercero estaba inconsciente. César miró alrededor tratando de encontrar una salida. Las llamas ya alcanzaban parte del techo. «Vamos, rápido», dijo, cargando a uno en brazos y guiando a los otros de la mano. El calor era insoportable y cada paso parecía una lucha contra la muerte. Más adelante, gritó un bombero que acababa de llegar, pero una pequeña explosión detrás de ellos cerró el camino. El fuego rugía y el aire se volvía cada vez más escaso. Beatriz, que estaba en el pasillo principal, vio el resplandor proveniente del ala infantil y sintió que el corazón se le detenía. «Dios mío, los niños», gritó, intentando correr hacia allá, pero los guardias se lo impidieron. El humo se extendía rápido y casi no podía ver nada. Entonces, en medio del caos, una silueta apareció al fondo del pasillo. Un hombre saliendo de las llamas, con un niño en brazos y otros 2 aferrados a sus piernas. Era César. El rostro cubierto de hollín, la ropa chamuscada, la mirada decidida. Beatriz llevó las manos a la boca, con lágrimas cayendo. «César», susurró entre el espanto y el alivio. Tropezó al salir, arrodillándose con el cuerpo exhausto, pero sin soltar a los niños. Los bomberos lo jalaron hacia afuera mientras otros tomaban su lugar. La multitud aplaudía, conmocionada. Beatriz corrió hacia él, arrodillándose a su lado. «¿Estás bien?», preguntó tocándole el rostro. Él sonrió débilmente, tosiendo. Ahora sí. El olor a humo, el calor del cuerpo y el resplandor de las llamas al fondo creaban una escena casi divina. Un hombre que antes usaba el poder para oprimir, ahora se quemaba para salvar. Beatriz apretó su mano y por primera vez vio verdad en esa mirada. Cuando el fuego finalmente fue controlado, la madrugada trajo silencio y lágrimas. César fue llevado a la enfermería, el cuerpo cubierto con curaciones leves, pero el corazón en paz. Afuera Beatriz lo observaba desde lejos, sin decir palabra. Había algo diferente en él, un brillo, una ligereza, un cansancio hermoso. El mismo hombre que un día había usado la mentira para vivir, ahora usaba el sacrificio para renacer. La habitación del hospital estaba sumida en penumbra. Solo la luz suave de la madrugada entraba por la ventana, dibujando contornos sobre el rostro de César. Respiraba con dificultad, pero su semblante era tranquilo. Beatriz entró en silencio, sosteniendo una bandeja con agua y fruta. Al verlo despierto, se detuvo en la puerta. Él giró el rostro y sonrió, cansado. «Viniste», dijo con voz ronca. Ella dudó antes de responder. «Salvaste a 3 niños, César. Creo que todo el hospital hablaría de eso por meses, aunque yo no hubiera venido». Él intentó reír, pero tosió. «Hice lo que tenía que hacer, esta vez sin promesas falsas». Beatriz colocó la bandeja sobre la mesa, acercándose despacio. «¿Sabes qué es curioso?», dijo con serenidad. «La primera vez que te vi estabas suplicando que salvaran a tu hijo. Ahora fuiste tú quien salvó a los hijos de otros». César la miró con los ojos llenos de lágrimas. «Tal vez necesitaba quemarme un poco para entender el valor del dolor de los demás». El silencio entre ellos era denso, pero tierno. Cada palabra parecía llevar años de arrepentimiento y gratitud. Beatriz se sentó junto a la cama. Sus manos temblaban levemente, pero su mirada era firme. «¿Sabes? Durante mucho tiempo te odié. Pensé que eras incapaz de sentir algo que no fuera orgullo». Él desvió la mirada, avergonzado. «Y no estabas equivocada. Pero cuando te vi salir del fuego con esos niños, entendí que algo en ti se rompió, y algo nuevo nació.
A veces, Dios necesita apagarlo todo para hacernos brillar de otra manera. César cerró los ojos, conmovido. ¿Y si lo que nació en mí ahora es solo arrepentimiento? Entonces es un buen comienzo, respondió ella con una leve sonrisa. La conversación quedó suspendida en el aire. Él extendió la mano con cierta timidez. ¿Puedo? Beatriz miró su mano un instante y luego la tomó con delicadeza. Las suyas aún tenían marcas de quemaduras, ásperas y calientes. Ella pasó los dedos sobre las cicatrices, como si leyera en ellas todo lo que no hacía falta decir. Esas marcas son lo que te hace real, César, susurró. Por fin eres humano. Él rió suavemente, con los ojos humedecidos. Y tú siempre fuiste. Eso que intenté comprar pero nunca entendí. El amor. Ella bajó la cabeza, conmovida, dejando que las lágrimas corrieran sin vergüenza. Durante unos minutos no dijeron nada. El tiempo parecía haberse detenido dentro de aquella habitación. Afuera, el sol comenzaba a salir lentamente, iluminando su rostro. Beatriz secó sus lágrimas y sonrió. Gustavo preguntó por ti. Dijo que quiere verte. César respiró hondo. Todavía cree que puedo ser el padre que merece. No es lo que tú creas, es lo que haces, respondió ella levantándose. Él te necesita vivo, no perfecto. Él asintió, y la mirada entre los dos se volvió más íntima. Por primera vez, no había culpa ni deuda, solo verdad. Antes de salir, Beatriz se volvió hacia la puerta. César, gracias por haber regresado a la vida. Él sonrió, exhausto, pero feliz. No regresé solo, tú me trajiste de vuelta. Ella respiró hondo, conteniendo el llanto. Entonces, a partir de ahora caminemos juntos, sin promesas, solo pasos. Los dos se miraron en silencio, y el brillo en sus ojos decía lo que el corazón ya sabía. Algo nuevo estaban haciendo allí. No era un reencuentro de cuerpos. Era el renacimiento de dos almas que finalmente se reconocieron. Los meses pasaron como páginas suaves de un nuevo libro. Cada día, César y Beatriz se acercaban más, no por promesas, sino por gestos. Él seguía ayudando en el hospital, ahora no por obligación, sino por propósito. Los niños lo llamaban tío César, y Beatriz reía al verlo tropezar con los baldes y los trapos, diciendo, ¿ves? Hasta el jabón combina más contigo que el traje. Por las noches, los tres cenaban juntos. Gustavo, siempre en medio, contaba historias de la escuela y reía de los intentos torpes de su padre por aprender a cocinar. El hogar que antes era silencio, ahora era sonido de vida. Con el tiempo, el amor entre César y Beatriz floreció de manera simple y verdadera. No hubo declaraciones dramáticas ni promesas doradas, solo el toque de una mano, una mirada prolongada, el silencio que lo decía todo. Un día, mientras caminaban por el pasillo del hospital, él se detuvo frente a ella con el corazón acelerado. «Beatriz», dijo con voz firme y serena, «ya prometí matrimonio antes, pero aquella vez fue por miedo. Hoy es por amor». Ella lo miró, sorprendida. «¿Estás seguro, César?» «La vida conmigo es sencilla». Él sonrió con los ojos húmedos. «La sencillez fue lo que me salvó. La propuesta ocurrió allí mismo, sin joyas ni público, solo el eco de los pasos y el aroma a desinfectante en el aire. Aún así, fue el momento más puro de sus vidas. Cuando se lo contó a Gustavo, el niño abrió una sonrisa enorme. «¿Entonces quiere decir que ahora sí va a ser mi mamá de verdad?» Beatriz lo abrazó fuerte. «Siempre lo fui, mi amor». En la esquina de la sala, César observaba a los dos con lágrimas en los ojos. «Y tú vas a ser mi hijo 2 veces, por la sangre y por el corazón», dijo, arrodillándose para abrazarlo. El niño, conmovido, solo susurró, «Ahora sí creo en los milagros». Semanas después, la boda se celebró en el jardín del hospital, el mismo lugar donde César un día había implorado por ayuda. Las flores habían sido plantadas por empleados y pacientes como un gesto de cariño.
No había lujo, pero había verdad en cada detalle. Las sillas blancas, los pañuelos de colores, el sonido del viento entre los árboles. Beatriz entró con un vestido sencillo, tomada de la mano de Gustavo, que la conducía con orgullo. César la esperaba con un traje azul claro, la sonrisa serena y los ojos brillando. Cuando ella llegó frente a él, el mundo pareció detenerse, como si hasta el tiempo quisiera presenciarlo. Durante la ceremonia, las palabras del niño robaron la atención de todos. Subió a una pequeña silla, acomodó el micrófono y habló. Yo no gané solo una mamá. Vi renacer a mi papá. Y todo comenzó con una promesa, que él no cumplió, pero que terminó uniéndonos de verdad. La audiencia se conmovió y hasta los médicos, acostumbrados al dolor, dejaron caer discretas lágrimas. César y Beatriz se miraron, las manos entrelazadas. En ese instante, comprendieron que el amor no nace de la perfección, sino del arrepentimiento y del valor de volver a empezar. Después de la boda, ya al atardecer, los tres se quedaron sentados en el jardín vacío. El sol doraba las flores, y el hospital, al fondo, parecía respirar junto con ellos. Gustavo miró a su padre y preguntó, «Papá, si la señora Beatriz no te hubiera perdonado, ¿qué habría pasado con nosotros?» César pensó por un momento y respondió con la voz entrecortada, «Habría seguido vivo, pero nunca habría aprendido a vivir». Beatriz sonrió, acariciando el cabello del niño. «El amor es así, hijo. No solo cura el cuerpo, cura lo que uno ni sabía que dolía». Gustavo miró a los dos y concluyó con la pureza de quien entiende lo esencial. Entonces, al final, quien me salvó fue el amor. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. El millonario atravesó en silencio las puertas de la mansión, siguiendo el sonido de las risas hasta el jardín, y entonces se quedó helado. Su hijo, frágil en la silla de ruedas, empujaba una escoba con las manos mientras la empleada recogía hojas secas. Lo que parecía inocente despertó en él una furia ciega. Lo que haría después cambiaría para siempre el destino de aquella casa. Tadeo tenía apenas 8 años, pero ya conocía el peso de la soledad como pocos adultos lo conocían. Desde su nacimiento, vivía atado a una silla de ruedas, con las piernas inmóviles, incapaces de sostener su frágil cuerpo. Habitaba en una mansión enorme, lujosa, donde cada cuarto brillaba de riqueza pero también de vacío. Todo lo que el dinero podía comprar estaba al alcance de su mano. Juguetes caros, ropa de marca, tecnología de última generación. Pero lo que más anhelaba, la presencia de su padre, parecía inalcanzable. Eugenio Sánchez, un empresario millonario, vivía para el trabajo, de reunión en reunión, de viaje en viaje, atravesando pasillos sin siquiera notar al hijo sentado en un rincón, esperando una mirada. La ausencia era un fantasma constante. Tadeo cenaba solo en un comedor donde la mesa parecía más grande que el mundo mismo. El eco del tenedor contra el plato lo acompañaba como una música triste. En otras ocasiones, cuando un juguete caía al suelo, él intentaba alcanzarlo, pero pronto desistía, dejándolo ahí, abandonado, como si reflejara su propia sensación de estar siempre dejado atrás. En el silencio de su cuarto, pensaba, si yo fuera diferente, ¿será que él me notaría? ¿Será que tendría orgullo de mí? Esas preguntas no encontraban respuesta, solo alimentaban un vacío que crecía cada vez más. Pero todo comenzó a cambiar cuando Cassandra llegó a la casa. A diferencia de los otros empleados, que lo veían solo como una carga silenciosa, ella se acercó sin miedo, sin lástima, sin dudar. «Hola, Tadeo, ¿puedo sentarme aquí a tu lado?», dijo el primer día, con una voz cálida que parecía romper las paredes del corazón del niño. Él se extrañó,
Casi no supo qué responder, pero asintió con la cabeza. Muy pronto ella empezó a incluirlo en tareas simples: doblar trapos, sostener un recipiente, elegir una canción. ¿Quieres intentar? Apuesto a que lo haces mejor que yo. Y por primera vez en mucho tiempo, Tadeo sonrió de verdad. La rutina comenzó a llenarse de color. Cassandra lo llevaba al jardín en las mañanas soleadas, donde podía sentir el viento jugar con su cabello y el aroma de las flores reemplazar el aire pesado de la mansión. Durante el desayuno, ella contaba historias sencillas, graciosas, a veces inventadas en el momento, solo para arrancarle una risa tímida. «Tienes una risa bonita, ¿sabías?», le decía, y el niño sonrojado escondía el rostro entre las manos. Poco a poco él empezó a comer mejor, a dormir con más tranquilidad e incluso a pedir juegos. Era como si una llama dormida volviera a encenderse dentro de él. Los empleados notaron el cambio. El niño antes apagado ahora era curioso, vivo, sonriente. Eugenio, intrigado, empezó a observar de lejos. ¿Por qué anda diferente? ¿Qué cambió de repente? Una noche llamó discretamente a una de las cocineras. «¿Qué está pasando con mi hijo? Él anda feliz». La mujer, temerosa, respondió: «Señor, es la nueva empleada, Cassandra. Ella pasa tiempo con él, conversa, juega, el niño la adora». Esas palabras quedaron martillando en la mente de Eugenio. Él, acostumbrado a dominarlo todo, no podía aceptar que otra persona tuviera acceso al corazón del hijo que él apenas conocía. Movido por esa desconfianza, tomó una decisión. «Mañana volveré más temprano a casa», pensó. «Quiero ver con mis propios ojos lo que pasa cuando no estoy». Al día siguiente entró en silencio por los portones de la mansión. El sonido de risas lo guió hasta el jardín, y entonces se detuvo, sorprendido. Ahí estaba Tadeo con una pequeña escoba en las manos, esforzándose por empujar unas hojas secas, mientras Cassandra, agachada, las recogía con una palita. El niño sonreía sudado, concentrado, y decía riendo: «Mira, casi me estoy volviendo bueno en esto». Ella reía con él. «Así es, campeón. Mejor que yo incluso». Pero el instante de ternura explotó en furia. «¿Qué significa esto?». La voz de Eugenio retumbó como un trueno, haciendo que ambos se sobresaltaran. Tadeo volteó, asustado. Cassandra se levantó rápidamente, el corazón desbocado. «Señor, no es lo que parece», intentó explicar, pero él no lo permitió. El rostro rojo, los puños cerrados, la autoridad en cada palabra. «¿Cómo osa poner a mi hijo a trabajar? Él es un niño, no un empleado». Tadeo, angustiado, movía la cabeza. «Papá, no es eso. Yo solo quería jugar con ella. Por favor, escucha». Pero su voz fue tragada por la dureza paterna. «Basta, está despedida», decretó Eugenio con los ojos chispeando. «Salga de esta casa ahora». Cassandra intentó argumentar, aún temblorosa. «Yo nunca lo exploté, solo quería que él se sintiera vivo». Pero el empresario levantó la mano interrumpiéndola con brutalidad. «No quiero oír. Tome sus cosas y desaparezca». Tadeo lloraba, extendiendo las manos. «No, papá, por favor no hagas eso. Ella es mi amiga. Ella me entiende». Las lágrimas corrían por el rostro del niño, pero no había espacio para compasión. Cassandra se quitó el delantal despacio, como quien deja atrás algo precioso. El portón se cerró tras ella con un chasquido seco. El jardín, antes lleno de risas, se sumergió en un silencio sepulcral. Tadeo quedó quieto, la escoba caída a su lado, sintiéndose nuevamente aprisionado en el mismo vacío de antes. En el pecho, el dolor de ver a la única persona que lo veía siendo arrancada de su vida. El niño pensó entre sollozos: «¿Por qué siempre me quitan a quien me hace feliz?». Y esa noche, el silencio de la mansión dejó de ser solo ausencia. Se convirtió en herida. El silencio que se apoderó de la mansión tras la salida de Cassandra no fue solo físico. Era un silencio que se infiltraba por las paredes y por el corazón del niño. Tadeo, aún con los ojos rojos de tanto llorar, pasó los días siguientes sin querer salir de su cuarto.
La escoba que sostenía en aquel último instante quedó tirada en el jardín, olvidada, como si simbolizara el hilo de alegría que le había sido arrancado de forma cruel. Se sentía traicionado, no solo por el destino, sino principalmente por su propio padre. ¿Por qué nunca me escucha? ¿Por qué siempre me quita lo que me hace bien?, pensaba, sumergido en la oscuridad de su soledad. Las comidas, que antes eran vividas con pequeños destellos de esperanza al lado de Cassandra, volvieron a ser un tormento. El plato era colocado frente a él, pero casi no tocaba la comida. «No tengo hambre», murmuraba, empujando la bandeja. La cocinera intentaba insistir, pero Tadeo desviaba la mirada, fijándola en la ventana como si esperara que, en cualquier momento, Cassandra apareciera caminando de nuevo por el jardín. El niño, que había redescubierto el placer de sonreír, ahora se acurrucaba en un rincón de la cama, enterrando el rostro en la almohada y dejando que las lágrimas empaparan la tela. Los empleados empezaron a notarlo. El niño ya no respondía a los llamados, evitaba incluso los juguetes que antes tanto amaba. El sonido del piano, que él se atrevía a tocar cuando estaba feliz, enmudeció. Hasta el perro de la casa, que a veces le hacía compañía, parecía sentir su dolor, echándose a los pies de la silla de ruedas, como si vigilara un pedazo roto de un corazón infantil. Los pasillos eran testigos de susurros contenidos. El niño no come, no duerme. Desde que la muchacha se fue, está decayendo, decían los criados. El perro, fiel compañero, pasaba horas acostado junto a la silla de ruedas, como si quisiera compartir el peso de aquel dolor silencioso. El piano, que Cassandra lo había animado a tocar, volvió a permanecer cerrado, cubierto por una fina capa de polvo. La mansión, aunque lujosa, parecía un mausoleo donde la infancia de Tadeo estaba siendo enterrada poco a poco. Fue entonces cuando Eugenio, finalmente, percibió la gravedad de la situación. Una noche, decidido a intentarlo, tocó a la puerta del cuarto de su hijo. «¿Puedo entrar?», preguntó con la voz más suave de lo habitual. Al abrir la puerta, encontró a Tadeo acurrucado en la cama, de espaldas, abrazando al osito con fuerza. Se acercó despacio, sentándose en la orilla del colchón. «Hijo, necesitas comer. Me estás asustando». La respuesta fue seca, sin mirarlo siquiera. «No quiero». Eugenio insistió. «Sé que extrañas a ella, pero tienes que entender, no era buena para ti». No podía permitir que siguiera aquí. En ese momento, Tadeo se giró bruscamente, los ojos rojos y llenos de lágrimas. «Tú no sabes nada», gritó con la voz frágil, pero cargada de una furia infantil que temblaba como un trueno. «Ella nunca me lastimó. Nunca. Ella me veía, papá. ¿No entiendes eso? Ella me veía de verdad». El empresario quedó paralizado, aturdido por la fuerza de aquellas palabras. Pero el niño no se detuvo. «Tú solo me miras cuando crees que alguien me está haciendo daño. Pero no me miras cuando paso días solo aquí, gritando por dentro y nadie me escucha». Su voz fallaba, pero cada frase era un golpe certero en el corazón del padre. «Nunca me escuchas, nunca notas cuando estoy triste, nunca ves cuando lloro de noche. Pero cuando por fin encuentro a alguien que me hace sonreír, tú la arrancas de mi vida». Eugenio intentó hablar, pero su voz salió temblorosa. «Hijo, yo estaba intentando protegerte». Antes de que pudiera terminar, Tadeo lo interrumpió, golpeando con fuerza su pequeño puño contra el colchón. «No, no me estabas protegiendo. Me estabas encerrando aún más. Yo no necesito tus juguetes, ni este cuarto lleno de cosas que ni siquiera quiero. Yo solo te necesito a ti, pero tú nunca estás aquí, nunca. Siempre estás corriendo, siempre ocupado, siempre lejos». Las lágrimas escurrían, empapando su rostro enrojecido por el dolor. El silencio que siguió fue devastador. Eugenio sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. El empresario poderoso, que sabía enfrentar consejos, inversionistas y rivales, estaba frente a algo que no podía controlar.
la verdad cruda y dolorosa de un hijo herido por su ausencia. La mirada de Tadeo, repleta de dolor, era más dura que cualquier acusación en un tribunal. Él no veía a un niño, sino a alguien que cargaba heridas profundas, abiertas por la falta del amor paterno. Tadeo se volvió nuevamente hacia la pared, la voz casi en un susurro. «Yo solo te quería a ti, papá. Solo eso». Esas palabras resonaron en la mente de Eugenio como una sentencia sin apelación. Por primera vez, sintió el peso real de su negligencia. El cuarto estaba cargado de silencio, pero dentro de él explotaba una culpa imposible de borrar. Y frente a ese abismo entre ellos, Eugenio se preguntaba si aún había tiempo para recuperar lo que había perdido. Esa noche, Eugenio caminaba por la mansión como si estuviera atrapado en un laberinto de culpas. Las palabras de Tadeo no salían de su cabeza. «Tú solo me miras cuando crees que alguien me está lastimando, pero no me ves cuando estoy sufriendo todos los días aquí. Solo». Cada frase regresaba como un eco ensordecedor, desgarrándolo por dentro. Él, que dominaba salas de juntas y decidía el rumbo de empresas millonarias con un gesto de la mano, se sentía impotente ante la mirada triste de su propio hijo. Por primera vez, el peso de la riqueza le parecía inútil, como un palacio hueco construido sobre cimientos de arena. Guiado por una inquietud casi febril, entró despacio al cuarto del niño. El aire estaba impregnado de tristeza, y la penumbra de la luz tenue revelaba a Tadeo encogido, aferrado al osito de peluche como si fuera su tabla de salvación. Eugenio caminó lentamente, los zapatos hundiéndose en la alfombra, como si no quisiera despertarlo, y posó la mano sobre el escritorio. Entre juguetes caros y libros intactos, algo desentonaba, un sobre doblado, guardado con cuidado entre carritos y bloques de construcción. Con las manos temblorosas lo sacó, dudando un instante antes de abrirlo. El papel estaba ligeramente arrugado, como si hubiera sido leído muchas veces. Eugenio respiró hondo y comenzó a leer. Las primeras líneas ya lo golpearon con la fuerza de un vendaval. «Querido Tadeo, escribo porque a veces el corazón necesita decir lo que la boca no logra. Yo sé lo que es sentirse diferente. Yo sé lo que es mirar las piernas e imaginar cómo sería correr. Yo sé lo que es querer jugar como los demás y no poder. Lo sé porque viví eso de cerca. Yo tenía un hijo, un niño que, igual que tú, se movía en una silla de ruedas. Él era mi vida, mi orgullo, mi rayo de sol». Eugenio se detuvo un instante. Las letras se confundieron ante sus ojos llenos de lágrimas. Sintió un nudo en el pecho, como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Con dificultad, continuó leyendo. «Una tarde cualquiera, en el centro comercial, mi distracción duró segundos. Él quería subir a la escalera eléctrica y yo solté su mano solo un instante. Fue suficiente. El pequeño cuerpo cayó y yo no pude detenerlo. Lo perdí ahí, frente a tantas personas que siguieron caminando, mientras mi vida se hacía pedazos. 2 segundos de descuido me robaron la razón de vivir. Desde entonces cada día es un vacío. Despierto oyendo el silencio donde antes había risas. Cierro los ojos y todavía siento el peso de sus manos en las mías. Pero cuando los abro, él ya no está». Las lágrimas cayeron sobre el papel, borrando algunas palabras. Eugenio limpió sus ojos con la manga, pero era inútil. Cada frase era una herida que se abría, y el dolor de Cassandra se mezclaba con su propia culpa. «Cuando llegué a ti, Tadeo, algo cambió. Vi en tus ojos el mismo brillo que tenía mi niño, la misma forma de reír, incluso cuando el mundo parecía demasiado injusto. Me sentí de nuevo necesaria. Tú me devolviste un pedazo de lo que había perdido. No hablo de sustituir a mi hijo, eso es imposible. Pero contigo sentí que aún podía amar, que aún podía cuidar. Tú me diste, sin saberlo, una nueva oportunidad de creer que la vida no se había acabado para mí». Eugenio apretó la carta contra el pecho, ahogado.
El corazón parecía gritar dentro de él. Yo la eché, yo la acusé, y ella cargaba con todo esto. Su mente proyectaba la imagen de aquella mujer cabizbaja frente a él, entregando el delantal sin derecho a defensa. Ahora veía no solo a una empleada, sino a una madre destrozada que, a pesar de su propia tragedia, había encontrado fuerzas para ver en Tadeo lo que él, el propio padre, nunca había sabido ver. Gracias por cada mañana en el jardín, por cada hoja barrida al viento, por cada sonrisa que pensé que nunca volvería a escuchar. Eres fuerte, Tadeo, más de lo que imaginas, y que lo sepas, mientras yo esté cerca, nunca estarás solo. Eugenio no pudo terminar en silencio. Cayó sentado en la orilla de la cama de su hijo, los hombros temblando. Pasó la mano por su cabello desesperado y susurró, mirando a Tadeo dormido. «Hijo mío, ¿qué fue lo que te hice? ¿Qué fue lo que nos hice?» El niño se movió suavemente en el sueño, abrazando aún más fuerte al osito. El padre extendió la mano, pero dudó en tocarlo. La distancia que él mismo había creado ahora parecía infranqueable. Las lágrimas corrían, empapando el papel que todavía sostenía. Por primera vez, Eugenio se sintió aplastado por el peso de su propia ausencia. El dolor de Cassandra le mostraba, con brutalidad, lo que venía negando. No bastaba ser padre de nombre, había que estar ahí, ser presencia, ser refugio. Y, en aquel silencio profundo, comprendió que ya no luchaba solo contra la culpa, sino contra el devastador miedo de que quizás ya fuera demasiado tarde para recuperar al hijo que, poco a poco, se cerraba al mundo. La mañana siguiente parecía cargar en las nubes el peso de la noche mal dormida de Eugenio. Desde que leyó la carta escondida en el cuarto de su hijo, su mente no dejaba de repetir aquellas frases como un juicio eterno. Cada palabra escrita por Cassandra era una herida abierta, mostrando el dolor de una madre que había perdido a un hijo y aún así encontró fuerzas para devolver un poco de vida al niño que él mismo descuidaba. Su corazón estaba hecho pedazos. Necesito verla. Necesito arrodillarme, pedir perdón, antes de que sea demasiado tarde. Por primera vez en años abandonó compromisos millonarios, apagó el teléfono y siguió solo una certeza: encontrarla. Después de muchas búsquedas, finalmente descubrió dónde estaba Cassandra. La encontró en una institución infantil modesta, pero llena de esperanza. El patio estaba repleto de niños en sillas de ruedas, con muletas, aparatos, pero todos envueltos en risas y en intentos de jugar. Él se quedó quieto frente al portón, observándola a la distancia. Cassandra estaba sentada en el suelo, junto a un niño con dificultades motoras, animándolo a encajar piezas de colores de un rompecabezas. «Eso, tú puedes», decía con una sonrisa alentadora. El niño reía y al completar la pieza, levantó los brazos en celebración. Su mirada brillaba de orgullo. Eugenio sintió el pecho apretado. Permaneció ahí, inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas. Cada gesto de ella era una bofetada silenciosa a su arrogancia pasada. ¿Cómo pudo creer que aquella mujer, que repartía tanto cuidado, estaba explotando a su hijo? Durante algunos minutos no logró avanzar. Solo la observaba como quien presencia algo sagrado, hasta que finalmente tomó valor, respiró hondo y entró. Cassandra notó su presencia y se levantó despacio. Su semblante no mostraba rabia, pero sí una firmeza marcada por cicatrices. «Cassandra». Su voz tembló, casi en un susurro. «Vine porque necesito pedirte perdón». Bajó la mirada, sintiendo un peso que nunca había experimentado. «Fui injusto. Lancé palabras crueles contra ti sin darte oportunidad de explicarte. Le quité a Tadeo a la única persona que lo hacía sonreír. Y eso es imperdonable». Respiró hondo, la voz entrecortada. «Pero aún así te lo ruego. Perdóname por él, por mí». Cassandra lo miró en silencio unos instantes.
El aire entre los dos parecía cargado de recuerdos no dichos. Entonces habló, con voz firme pero temblorosa. No entendiste nada, Eugenio. Yo nunca exploté a tu hijo. Tadeo me ayudaba porque quería pasar más tiempo conmigo. Barrer hojas, doblar trapos, solo eran pretextos para reír, para conversar. Él no buscaba trabajo, él buscaba infancia. ¿Y sabes qué más? Buscaba a ti. Eugenio llevó la mano al rostro, tragando en seco, pero ella no se detuvo. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos mientras decía: antes de que me expulsaras de esa casa, yo estaba reuniendo valor. Me estaba preparando para aplicar en Tadeo todo lo que aprendí años atrás. ¿Sabes por qué? Porque estudié fisioterapia para ayudar a mi hijo. Su voz se quebró en ese punto y una lágrima corrió libre por su rostro. Él también era usuario de silla de ruedas y yo viví cada sesión, cada esfuerzo, cada lágrima. Pero el destino me lo arrancó en un segundo, en una escalera eléctrica frente a mis ojos. Nunca más lo abracé, nunca más escuché su risa. Eugenio cerró los ojos con fuerza, como si quisiera borrar la imagen que esas palabras traían. Cassandra continuó con la voz entrecortada. Después de su muerte, no pude volver a un consultorio. Pero cuando vi a Tadeo, cuando vi a ese niño, tan frágil y tan lleno de ganas, algo despertó. Pensé, no pude salvar a mi hijo. Pero tal vez pueda ayudar a este niño a vivir mejor. Quería aplicar lo que sabía. Quería ayudarlo a ganar confianza, a sonreír sin miedo. Estaba lista para darle lo que no tuve tiempo de darle a mi propio hijo. Aquellas revelaciones destrozaron el corazón de Eugenio. Dio un paso al frente, la voz temblorosa. Dios mío, ¿y yo? Yo les arranqué eso a los dos. Pasó las manos por su cabello, como si quisiera arrancarse la culpa. Cassandra, tú viste a mi hijo cuando yo solo supe ignorarlo. Tú lo hiciste sonreír, jugar, creer. Y yo con mi orgullo ciego destruí eso. Si pudiera volver atrás, su voz falló y respiró hondo, intentando contener el llanto. Solo te pido que vuelvas. No por mí, por él. Tadeo te necesita. Cassandra respiró hondo, aún llorando, pero con los ojos firmes. ¿Y tú? Él también te necesita a ti, Eugenio, porque yo puedo dar amor, cuidado, pero no puedo sustituir lo que solo un padre puede ser. Si vuelvo, no regreso sola. Tú tienes que estar ahí. Presente. Él no necesita solo una amiga. Él necesita más que nada a un padre. Sus palabras fueron como martillazos, rompiendo los últimos muros del orgullo de Eugenio. Por primera vez en muchos años, se sintió pequeño, desarmado, pero también frente a una verdad imposible de negar. El camino de regreso hacia su hijo no pasaba por riqueza, ni por disculpas vacías, sino por entrega real, por estar ahí todos los días. Y frente a Cassandra, frente al recuerdo del hijo que ella había perdido y del hijo que aún podía salvar, Eugenio entendió. O se convertía en el padre que Tadeo tanto pedía, o perdería para siempre la oportunidad de merecer el título que llevaba solo de nombre. El regreso de Cassandra a la mansión no estuvo marcado por fiesta, ni por discursos, sino por el simple abrir del portón que antes se había cerrado como una sentencia cruel. Tadeo estaba en la terraza cuando la vio entrar, y sus ojos se llenaron de lágrimas antes incluso de creer que no era un sueño. «¡Casi!», gritó, y las ruedas de la silla chirriaban apresuradas sobre el piso de mármol. Cassandra se arrodilló en el instante en que él llegó cerca, abrazándolo con la fuerza de quien recupera un pedazo perdido del corazón. «He vuelto, campeón», susurró, y el niño la apretó contra su pecho, llorando como si al fin el aire hubiera regresado a sus pulmones. Pero había algo diferente en aquel reencuentro. Ya no era solo una amistad secreta, escondida en los huecos de la sofocante rutina. Ahora, su presencia venía con la aprobación y la promesa de Eugenio. Él observaba a la distancia,
apoyado en el marco de la puerta, el corazón oscilando entre alivio y culpa. Por primera vez, decidió que no se escondería detrás de su autoridad. Dejó el teléfono a un lado, se quitó el saco y entró en la escena como padre, no como patrón. Ustedes dos me van a necesitar, y yo los necesito a ustedes, murmuró, con una sinceridad que lo sorprendió incluso a él mismo. Poco a poco, la rutina comenzó a transformarse. Cassandra, además de amiga y cuidadora, trajo de vuelta sus conocimientos de fisioterapia. Convertía pequeños momentos del día en ejercicios disfrazados de juegos. Vamos a ver si alcanzas esta pelota, Tadeo. Un empujoncito más. Sa decía, animando al niño mientras él estiraba los brazos, el rostro enrojecido por el esfuerzo, y cuando lo lograba, ella aplaudía como si fuera la mayor victoria del mundo. Eugenio, antes solo espectador, empezó a participar. ¿Puedo lanzar la pelota también?, preguntaba con una sonrisa tímida. Tadeo abría los ojos incrédulo, pero pronto aceptaba, y la sala se llenaba de risas que hacía mucho tiempo no resonaban. Las comidas dejaron de ser silenciosas. El trío se reunía en la mesa, y por primera vez en años, la comida no era solo un ritual frío. Eugenio cortaba la carne para su hijo, pero no con prisa, con cuidado, escuchando cada palabra que decía. Cassandra añadía historias graciosas, provocando carcajadas. «Papá, ¿sabías que Cassie baila mientras cocina?», soltó Tadeo riendo. Eugenio levantó las cejas, fingiendo sorpresa. «¿De verdad? Entonces un día quiero ver eso». Pequeñas frases, pequeños gestos, pero que juntos iban tejiendo una nueva vida en aquella casa. También había momentos de intimidad, simples y significativos. Eugenio empezó a peinar el cabello de su hijo antes de la escuela, algo que nunca había hecho. Por la noche, acompañaba a Cassandra y a Tadeo en el jardín, empujando la silla hasta debajo del árbol favorito del niño. Permanecía en silencio, solo observando a su hijo señalar estrellas, riendo de las constelaciones inventadas. Un día, Tadeo tomó la mano de su padre y dijo bajito: «Me gusta cuando estás aquí». Esas palabras, tan simples, hicieron que los ojos de Eugenio se llenaran de lágrimas más que cualquier discurso. La transformación no era solo en el niño, sino también en Eugenio. El empresario que vivía para reportes y contratos empezó a cancelar reuniones, a posponer compromisos, a mirar el reloj no para contar los minutos de una transacción, sino para asegurarse de llegar a tiempo al refrigerio de la tarde con su hijo. Cassandra lo notaba, y en su corazón, por primera vez, surgió la certeza de que aquel hombre estaba realmente dispuesto a reconstruirse. «Estás aprendiendo rápido, Eugenio», dijo una noche, al verlo enseñar a Tadeo a mezclar los ingredientes de un pastel. Él sonrió levemente. «En realidad, el que me está enseñando es él». Cada escena, cada detalle, mostraba que la distancia entre padre e hijo empezaba a desaparecer. No era algo inmediato, ni perfecto. Había tropiezos, momentos en que Eugenio aún caía en viejos hábitos. Pero la diferencia estaba en la voluntad. Ahora quería estar ahí, y esa presencia, que tanto había faltado, era el mayor regalo que Tadeo podía recibir. El niño sonreía más, hablaba más, e incluso su postura parecía cambiar, como si la esperanza le hubiera dado una nueva fuerza para enfrentar los días. El hogar que antes era una prisión silenciosa, ahora latía de vida, y en el corazón de Eugenio todavía quedaba la pregunta que lo perseguía: ¿será que estoy a tiempo de arreglarlo todo? Pero cada vez que Tadeo reía, o cuando Cassandra lanzaba una mirada de aprobación, sentía que tal vez, solo tal vez, aquella era la oportunidad que la vida le ofrecía para no volver a desperdiciarla. La transformación de Tadeo era evidente. Los días en la mansión ya no estaban sumidos en silencio. Ahora estaban llenos de ejercicios, risas y pequeñas victorias que parecían gigantes. Cassandra seguía guiando al niño con infinita paciencia, y Eugenio, cada vez más presente, descubría un mundo que jamás había imaginado.
el de un padre que vibra con cada paso, con cada gesto de su hijo. Fue en ese clima de renacimiento que llegó la noticia. La escuela haría una presentación de talentos de los alumnos, y Tadeo, sorprendiendo a todos, dijo que quería cantar. Al inicio, Eugenio pensó que era solo una idea pasajera, pero el brillo en los ojos de su hijo mostraba que era distinto. «Papá, quiero intentarlo. Quiero mostrar que sí puedo». El empresario tragó saliva, temeroso. El miedo no era a la presentación en sí, sino a la mirada de las personas, al riesgo de que el niño se sintiera humillado frente a un público. «Hijo, tal vez no sea el mejor momento», arriesgó con la voz cargada de duda. Pero fue Cassandra quien respondió firme. «Si él quiere intentarlo, es porque cree que puede, y nosotros tenemos que creer también». Los días siguientes fueron de preparación intensa. Tadeo eligió la canción y con la ayuda de Cassandra ensayaba en el jardín, dejando que el viento llevara su voz a lo lejos. A veces la melodía fallaba y él fruncía el ceño, frustrado. «Nunca voy a lograrlo, pa», decía llorando de rabia. Cassandra se arrodillaba frente a él, le tomaba las manos y respondía: «No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser verdadero. La gente escuchará más tu corazón que tu voz». Eugenio, por su parte, permanecía al fondo, observando con el pecho apretado, deseando en silencio que su hijo no desistiera. Finalmente llegó el gran día. El auditorio de la escuela estaba lleno. Padres, alumnos y maestros abarrotaban el lugar, y el murmullo del público creaba una tensión casi insoportable. Eugenio estaba en la primera fila, el corazón desbocado, las manos temblorosas como si fuera él quien subiría al escenario. Cassandra estaba al lado de Tadeo, ayudándole a ajustar el micrófono en el uniforme escolar. «¿Estás listo?», preguntó con voz suave. El niño respiró hondo y respondió en un susurro vacilante: «Creo que sí». Cuando llamaron el nombre de Tadeo, el silencio invadió la sala. Él entró con el andador, cada paso arrastrado como si llevara un peso de 1000 toneladas. La audiencia lo observaba en silencio, algunos con sorpresa, otros con expectativa. Su corazón parecía golpear demasiado fuerte, retumbando en el pecho. En el centro del escenario, sostuvo el micrófono con ambas manos, respiró profundo y comenzó a cantar. Pero pronto su voz falló, temblorosa. Las notas salieron débiles, casi inaudibles. El pánico lo invadió. El niño temblaba con los ojos llenos de lágrimas y un murmullo de incomodidad empezó a recorrer la sala. Eugenio sintió todo el cuerpo estremecerse. Quiso correr hacia él, abrazarlo y sacarlo de ahí, pero se contuvo. Fue entonces cuando, venciendo su propio orgullo, se levantó de la silla y en medio del silencio del auditorio, su voz firme resonó: «Vamos, hijo, aquí estoy. Nunca más me voy a ir». Las palabras atravesaron el espacio como una corriente de fuego, calentando el corazón de Tadeo. Él levantó la mirada, encontró los ojos llorosos de su padre en el público y sonrió por primera vez desde que había subido al escenario. Cassandra, entre bastidores, contenía las lágrimas. Ella sabía que aquel momento no era solo sobre cantar, era sobre confianza, sobre reconciliación, sobre un niño que necesitaba sentir que nunca más estaría solo. Tadeo respiró hondo, llenó el pecho y retomó la melodía. Esta vez, su voz, aunque no perfecta, salió firme, cargada de emoción. El auditorio, que antes contenía la respiración, ahora se rendía a la fuerza de aquel pequeño cantante. Al terminar, lo aplaudieron de pie. Eugenio lloraba sin vergüenza, aplaudiendo con las manos rojas, orgulloso como nunca antes. En aquel escenario, Tadeo no solo cantó. Se probó a sí mismo que era capaz, le probó a su padre que solo necesitaba amor y presencia, y les probó a todos que la fuerza de un niño no está en los músculos, sino en el valor de levantarse frente al mundo y decir: «Yo puedo». Y mientras los aplausos resonaban en el auditorio,
Eugenio y Casandra sabían. Ese era el clímax de un viaje que, aunque marcado por dolores y pérdidas, los estaba conduciendo a un renacimiento que cambiaría sus vidas para siempre. De regreso a la mansión, esa misma noche después de la presentación, la atmósfera era distinta. No había luces de escenario ni aplausos, pero el eco de la victoria de Tadeo aún vibraba en el aire como una llama imposible de apagar. Eugenio empujaba la silla de ruedas de su hijo hasta el jardín, donde Casandra ya los esperaba. El cielo estaba repleto de estrellas y el viento soplaba suave, moviendo las hojas del gran árbol que se había convertido en su refugio. «Aquí es nuestro lugar», murmuró Tadeo, con los ojos aún húmedos pero brillando como nunca. El padre respiró hondo, sintiendo que cada palabra del niño pesaba como una verdad absoluta. Se sentaron uno al lado del otro sin prisa, como quien sabe que, por primera vez, el tiempo no está en su contra. Eugenio miró a su hijo y notó cuánto había cambiado. Seguía siendo el mismo niño en silla de ruedas, pero ahora llevaba en la mirada el valor de alguien que se atrevió a enfrentar al mundo en un escenario lleno. «Hoy estuviste increíble», dijo, rompiendo el silencio. Tadeo rió levemente. «Casi me rendí, papá, pero cuando te escuché gritar desde la platea, supe que no estaba solo. Y eso me dio fuerza». Eugenio cerró los ojos, luchando contra las lágrimas, sintiendo un dolor dulce, el dolor de darse cuenta de cuánto había perdido por no estar presente antes. Casandra los observaba con una sonrisa discreta pero emocionada. En el fondo, sabía que la transformación que presenciaba no era solo de Tadeo, sino sobre todo de Eugenio. El hombre que antes vivía encerrado en contratos y viajes, ahora estaba ahí sentado sobre el pasto, compartiendo el momento más simple y al mismo tiempo más grandioso de la vida: estar al lado de su hijo. Ella se acercó y dijo suavemente: «La vida no siempre nos da la oportunidad de empezar de nuevo, pero cuando lo hace, no podemos desperdiciarla». Las palabras flotaron en el aire como una oración, como si el viento las llevara para siempre. Eugenio se volvió hacia ella con la voz entrecortada. «Yo pensaba que lo tenía todo, Casandra, empresas, dinero, poder, pero solo ahora sé lo que es vivir de verdad. Todo aquello era vanidad. Hoy entiendo que el verdadero éxito es escuchar a mi hijo decir que ya no está solo». Tomó la mano de Tadeo y la apretó con firmeza. El niño miró a su padre con una ternura que parecía abrazar las heridas del pasado. «Vivamos esta oportunidad juntos», dijo, y su voz infantil sonó como una promesa grabada en el corazón de los dos adultos. El viento sopló con más fuerza, moviendo las hojas del árbol, como si la naturaleza confirmara aquel pacto silencioso. La mansión, antes fría y sofocante, parecía respirar con ellos. Eugenio pasó el brazo alrededor de su hijo y dejó que el niño apoyara la cabeza en su pecho. Casandra, sentada a un lado, extendió la mano, y los tres permanecieron unidos, formando un círculo de afecto que ningún dinero podía comprar. El silencio ya no era vacío, era presencia, era plenitud. Tadeo levantó los ojos hacia el cielo estrellado y sonrió. «¿Sabes, papá? No tengo miedo del futuro. No importa si voy a caminar o no, porque ya tengo todo lo que necesito ahora». La frase salió simple, pero cargada de sabiduría, dejando a Eugenio y a Casandra en lágrimas. Era la voz de un niño, pero también la de un maestro que había enseñado a dos adultos el verdadero sentido de la vida: amor, entrega y el valor de comenzar de nuevo. Y así, bajo la sombra del árbol, con el cielo como testigo, el trío selló aquel nuevo capítulo. No había público, pero había eternidad en ese instante. Y en el corazón de cada uno, la certeza de que, por más doloroso que hubiera sido el camino, el nuevo comienzo era real. Un millonario descubrió el valor de la presencia. Una mujer transformó el dolor en misión. Y un niño mostró que la mayor fuerza del mundo nace de la esperanza. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal
para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.